y a compartir mi pantalla. Ahí me confirman que se está viendo. Sí, se ve Sí, correctamente. sí, profe. Buenísimo. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es la continuación de la clase pasada. Es la continuación de la clase de listas. Por eso, o sea, la diapositiva sería la misma. Podría hacer un repaso, si quieren. Si no, directamente arrancamos con la segunda sección de ejercicio, que son los que nos tocan hoy, que la idea es, bueno, que yo agarre y de alguna forma les comparta algunas resoluciones que van a ser más fácil para usted encararlos. Como quieran, si quiere hacemos un repaso de la diapositiva, o si no, encaramos directamente la práctica que tenemos que terminar, que sería el ejercicio del 10 en adelante. Estaría bueno un repaso, aunque sea rápido, Dale. no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero... Bueno, lo hago rápido. Sí, Sí, dale. yo de hecho quería preguntar puntualmente sobre cuando se abre la lista en cabeza y cola, si podía explicar cuando a veces en el inicio ya la abrimos, en qué casos conviene y en qué casos no. Bien. Bueno, dale. Repasamos la diapo, lo hago rápido y después explico eso que me consultan, ¿les parece? Sí, correcto. Bueno, el tema de esta práctica se basa en un tipo de dato. El tipo de dato es listas. Básicamente es una lista, un array muy similar a los arrays que se puede ver en otro tipo de lenguaje, con la diferencia en que Prolog trabaja subdividiéndola. Una lista uno la puede ver como un conjunto de elementos o la puede ver como dividida en dos partes. La cabeza de la lista y la cola de la lista, donde la cabeza es el primer elemento y la cola es una lista con los elementos restantes que no son el primer elemento. Esa forma de dividirla es una optimización que tiene el lenguaje que se propone para que funcione, digamos, en sincronía con mecanismos como la recursividad y el backtracking. Es un tipo de dato que tiene mucha importancia en la materia debido a eso, a que con un ejercicio de lista que nosotros les demos, ustedes pueden ejercitar, con un simple ejercicio pueden ejercitar, comprendiendo el tipo de dato, cómo funciona, pueden ejercitar recursividad y backtracking muy, muy simplemente. Usamos siempre la misma regla, que es una regla que escribimos nosotros. Es una regla para leer los elementos de a uno y meterlos en una lista. Esta regla ahora se las voy a mostrar, se las voy a comentar un poquito más, porque atrás de este código simple está, digamos, de alguna forma, la idea general de conceptos grandes de lista, como por ejemplo el concepto de armar una lista nueva. El predicado pertenece, que se lo damos también, que es un predicado también que se utiliza mucho. Básicamente tiene tres partes. La primera parte da un mensaje si no pertenece. Esa parte por lo general la omitimos, porque al omitirla transformamos a la regla pertenece en una regla capaz de dar true o false. Si yo le pongo el mensajito que no pertenece, le estoy informando al usuario que no pertenece, pero estoy manejando ese fallo. Entonces va a terminar devolviendo true en cualquiera de los casos. Si yo no manejo el caso en el que termino de recorrer la lista y la lista queda vacía y le muestro un mensaje de que no pertenece, al no encontrar un fin, cuando el elemento no pertenezca, va a fallar. Y eso hoy vamos a ver en uno de los ejercicios cómo nos sirve este predicado pertenece con un formato así, que devuelva true si pertenece y false si no pertenece. Hay dos formas de contar
que proponemos. Una es la que en su forma general no recomendamos porque es como una alternativa a la forma que queremos que ustedes aprendan, porque la propuesta de la materia es que la recursividad ustedes la aprendan como con un formato y que de alguna forma le sirva para no tener que andar reinventando nada, sino que siempre que necesitan hacer una regla recursiva, vayan a reimplementar el mismo formato y que eso les sea más sencillo. Esta forma de hacerlo hacia adelante tiene unos pros y unos contras. El pro es que es más intuitiva. Yo agarro e inicio un contador en 0, que es el segundo argumento, y por cada vez que voy a la recursividad le sumo 1 a la vez que descarto la cabeza. Entonces descarto una cabeza, sumo 1, descarto la otra cabeza, sumo 1. Y así voy recorriendo la lista. Cuando llego al final, lo que tengo que utilizar es una variable de resguardo, porque como estamos contando hacia adelante, si no usamos esta variable, cuando se pega la vuelta y empieza a sacar las reglas que dejó en la pila, ese valor se pierde. Entonces por eso se hace una variable de resguardo, que lo que hace es, bueno, agrego una variable más, como un argumento más, la paso con el mismo nombre y la llamo recursiva con el mismo nombre, no la modifico en nada, y cuando llega al final pongo la variable en la que estoy haciendo la cuenta y esa variable de resguardo con el mismo nombre. ¿Qué hacía esto? Que en la variable en la que estoy llevando el contador va a ser una variable instanciada, que va a ser una variable a la cual yo le fui sumando los elementos de la lista. La variable del tercer argumento, que es la variable de resguardo, es una variable a la que nunca se le dio valor. Si ustedes ven, se llama con un nombre de variable, se le pone un nombre de variable, pero nunca se le dio valor. Entonces llego a este punto siendo una variable sin instanciar. Entonces, cuando tengo una variable sin instanciar y una instanciada y le pongo el mismo nombre, lo que estoy diciendo es que se copie el valor de la variable instanciada en la variable no instanciada. Entonces, se copia el valor del argumento número 2 en el argumento número 3 y después eso vuelve y puede ser mostrado desde la regla inicio a la que se llamó. La otra forma es la más parecida al factorial. Es una estructura puramente recursiva donde la operación se hace después de la recursividad. Es decir, vamos armando una pila y van quedando operaciones pendientes. Una vez que se llega a la condición de fin, un contador se inicia en 0 y las operaciones pendientes que fueron quedando en la pila, a la vuelta se empiezan a ejecutar. Esa es la forma más clásica en la programación lógica y la que proponemos. Este lo pasamos, que es un paso a paso. Y las dos reglas que se van a usar en trabajo práctico, pero no van a ser usadas en esta práctica. Bien, la pregunta de cuándo abrir o no una lista al principio. Es así, yo puedo leer una lista, la puedo leer cerrada o la puedo leer abierta. Yo acá la leo abierta porque estoy necesitando a nivel de esta regla, al nivel de inicio, usar la cabeza de la lista. Entonces, para ahorrarme el paso de leerla cerrada y después llamar a una regla que me devuelva la cabeza y la cola, directamente, para ahorrarme ese paso, y ya que se puede, la leo abierta. Entonces, a partir de acá, en esta regla, puedo acceder a la cabeza y a la cola de la lista que leí sin necesidad de hacer nada más que referenciar el valor que le puse a las dos variables. Es como si fuera un atajo, que en realidad no es necesario porque yo podría haber hecho una regla que sea devolver cabeza, entonces llamo con una variable cerrada,
llamo a esa regla, me devuelve la cabeza y la uso, pero como para que vean que se puede y que me permite esta simplificación fue que mostré este ejemplo. Pero es un atajo y es como para que se entienda que yo puedo leer y iniciar una variable de lista en un formato de una única variable, como por leer L, o lo puedo leer directamente como una lista ya abierta y utilizar su cabeza y su cola al mismo nivel de regla sin necesidad de hacer más nada. Era esa la idea. No sé si se entendió. Sí, yo, por ejemplo, en el ejercicio 2 en el foro pregunté, pero bueno, me imagino como son un montón. Sí, no, yo le había dicho que no lo vi. Se me No, no pasó. hay problema, no hay problema, pero iba a decir, pregunté justamente por el ejercicio 2 porque creo que era, si no me equivoco, era el de mostrar cola y cabeza, y o sea, la solución más elegida era la de llamar también a mostrar, y ahí abrir cola y cabeza, e incluso poner el mensaje en esa llamada. Y yo preguntaba si se puede hacer a nivel de inicio eso, y simplemente llamar a leer, y cuando devuelve, luego mostrar por un lado H y por otro lado T. Sí, No sé si sí, se entiende. se puede, sí, se puede y es lo que haría. El tema que, por lo general, cuando yo doy la práctica, los primeros ejercicios, todavía no les cuento esto, de que se puede, y se los cuento recién acá. Entonces, por lo general, los primeros ejercicios siempre lo terminan haciendo de la forma esa usando un mostrar. Y después recién acá, yo les explico que esto es posible y a partir de ahí lo empiezan a usar. Pero si tendrían que volver a hacer el ejercicio 2, se podría hacer así, y acá poner write h, write t, y estaría bien resuelto, digamos. Bien. Es eso. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta o algo que también capaz que se me pasó, que haya estado en el foro y no se lo respondí o algo así? ¿O alguna duda que tengan sobre lo que vimos hasta acá? No, profe. No. Bien. Bueno, de los que vi, las resoluciones que vi en el foro, hasta el ejercicio 10, la mayoría estaba bien. Había alguna alternativa también interesante. En lo que a mí me respecta, correcta o prácticamente correcta. Me llamó la atención la resolución del ejercicio 9, acá de Agustín Córdoba, porque es la que yo propondría como la mejor solución, porque es un poco la idea del ejercicio. El ejercicio 9 lo que proponía era ingresar una lista de números enteros y calcular su promedio. La idea es que la regla promedio tenga este formato con aridad 3 y tenga 3 argumentos. La idea de este ejercicio era que ustedes puedan o sepan que se puede llevar una n cantidad de contadores adentro de una recursividad. Por eso tenía este formato y le pedía esa forma. Vi que varios lo resolvieron haciendo el promedio y hacen una regla con 2 argumentos para la suma, otra regla con 2 argumentos para el contador y después hacen esta operación. Lo que yo quería remarcar es que un poco la idea del ejercicio era esta. Era que cuando yo opero recursivamente, puedo llevar una n cantidad de contadores en la misma regla y eso es totalmente factible. Entonces, este ejercicio se ve que a la vez que suma, también cuenta. Y cuando la lista se queda vacía, tanto la suma como el contador se inician en 0 y se operan las dos operaciones en simultáneo. Entonces, puede haber ejercicio que uno tenga que llevar 1, 2, 3, 4 contadores en simultáneo y no es necesario hacer una regla con un contador o con una operación por cada operación que necesite.
¿Eso se entiende? Profe, una vez que pasa, una vez que, no, yo no entendí, una vez que promedio con el arreglo vacío y 0,0 es llamado y hace unificación, recién ahí suma Exacto, se empieza a sumar en la pila, pero ¿cómo exactamente, hace? exactamente. Vamos a verlo con... Profe, ahí sería lo mismo cortar, en vez de cuando no tiene nada la lista, cortar cuando le queda uno solo. También Ah, está. se puede. Eso que me preguntaron, Sí, yo también estoy en la misma. Lo entiendo conceptualmente, pero no entiendo cómo lo procesa el Prolog. sí, ahí lo vemos. Vamos a verlo por Gtrace. Cuando ustedes no entiendan algo, lo meten en Gtrace y ahí se ve lo que hace. Gtrace y ahora se llama promedio. Bien. Ahí se abrió el Gtrace para promedio. Vengo acá y yo ya lo hago resumido. Ingreso todos los valores juntos, ¿cierto? Y después me paso al trace y cuando lo vaya pidiendo lo va cargando. Ahí armó la lista. Tuc. Hasta acá estamos, ¿cierto? La lista es una lista con 5 elementos que va a enviar a la regla prom. ¿Hasta acá estamos? Sí. Una Sí. vez que llama, lo que voy a intentar es llevar 2 contadores. Entonces, viene acá, pregunta, ¿la lista es vacía? No, porque todavía tiene elementos. Entonces llama a la recursividad con la cola y conserva la variable sum y la variable cont. Y esto lo va haciendo una vez por cada elemento de la lista. Fíjense que va sacando la cabeza. Entonces ahora h de la cabeza y t es 4 y 5. La próxima vez h es 4 y la cola es 5. Y la última vez h vale 5. Va tomando de a un elemento y lo va descartando. Y por cada vez que lo descarta, se opera suma y se opera contador. Pero hasta ahora nunca se pasó de acá. O sea, esto nunca se ejecutó. Lo único que se hizo fue poner a 1, 2, 3, 4, 5 en la pila. Pero siempre se operó la recursividad. Y estas operaciones están pendientes. Ahí está como un poco el tema. Que yo entro en prom, llamo a prom y vuelvo acá. Llamo a prom y vuelvo acá. Pero esta parte de la regla, al estar después de la recursividad, todavía no se ejecutó. Lo que fui haciendo es poner en la pila distintos valores de h. Fíjense, acá h vale 1, h vale 2, h vale 3, h vale 4 y h vale 5. O sea, cada vez que llamé una recursividad, en la pila se fue guardando esa regla con un valor de h. Cuando se llega a la condición de fin, sum y cont se inician en 0. Y a partir de ahí hace la vuelta y va sumando los valores de h que dejé en la pila, lo va sumando de atrás hacia adelante. Por eso, fíjense que sum va a ir sumando y lo va devolviendo para atrás. Y ahí se están ejecutando todas las operaciones prom que quedaron en espera. Hasta que lo muestra. Con este ejercicio, bueno, acá muestra el promedio 3. Este ejercicio es este mecanismo que acabo de explicar, es el mismo que expliqué en la clase de recursividad, que lo expliqué para factorial, y en ese, si pueden repasar el video, está bueno porque en el video yo explico esto de 3 formas distintas. Con una diapositiva, con una imagen y con el Gtrace. Y para comprenderlo es más simple porque, bueno, no tiene 2 contadores y no
no tienen que pensar en promedio, tienen que pensar solamente en factorial. O sea, la explicación es esa. Es compleja y si todavía no, con esta explicación todavía no les cerró, yo les recomiendo que vayan al video donde explico recursividad y vean el tema de factorial y como que amerita que se detengan y le dediquen el tiempo que sea necesario para entenderlo. Si tienen que hacerlo en papel, háganlo en papel. Si tienen que meterlo en G-Trace, el factorial, e ir paso por paso, háganlo. Y si ahí hay algo que no entienden, de última nos metemos en consulta y hacemos de última una consulta. O yo les grabo un video explicando de nuevo o más detalladamente cómo es el tema de la recursividad, pero siempre basándose primero en factorial, porque es la forma más simple que tienen de comprenderlo. Y después, ahí sí, vengan a este tipo de ejercicio y a los demás, que ya tienen una lista y varios argumentos, y ya intenten comprenderlo acá. Pero sería más fácil eso, que factorial no tiene lista y tiene un solo argumento contador, que lo vean desde ahí. Profesor, o sea, al margen de que el ejercicio sea con lista o sin lista, digamos, la pila se va generando igual. Totalmente. Cada vez que vos tenés una regla que se llama a sí misma y hace recursividad, se suma la pila. No interesa. Claro. Cada vez que se llama a sí misma, se suma la pila y en la pila quedan grabados los valores de la variable de ese momento. Entonces yo voy armando una pila con las reglas, una por cada vez que se llamó la recursividad, y después voy sacando de la pila y voy operando con los valores de la variable que tienen para cada nivel de la pila. Entonces, en el caso más básico no hay variables, como acá que hay un h, sino que voy agregando de a uno y a la vez que agrego a la pila una vez la regla, elimino la cabeza. Entonces ya sé que si yo por cada vez que quedó en la pila una regla sumo 1, sé que el resultado de esa operación me va a dar igual a la cantidad de elementos que tiene una lista. ¿Y esa pila que la genera Prolog automáticamente? Sí, ¿Es algo interno sí, del lenguaje? totalmente. El G-Trace nada más te muestra lo que hace Prolog por dentro, pero esa pila es propia de Prolog y es un poco la base de todo el funcionamiento que tiene, y nosotros lo vamos a ver recontra básico. Acá vieron acá en la ventanita de call stack, si le prestan atención, van a ver que se van armando, aparte de pilas, se van armando grafos y grafos de pila. Claro. Eso no lo vamos a ver. Vamos a intentar manejarlo a la simplicidad de entender una sola pila. ¿Esto por qué sirve? Sirve porque este es un sistema pensado para programación lógica, para encarar problemas, por ejemplo, de razonamiento. Y los problemas de razonamiento muchas veces se pueden resolver con pilas y grafos de esas pilas, y combinaciones y demás. Entonces, por eso utilizo esta estructura de pilas y grafos de pilas, que nosotros vamos a ver bien básico, con alguna pilita que suma 1 y demás. Yo me confundía, pensé que la pila esa era otra, como otra lista, ¿viste? del programa que había No, claro, no. crear. Que es algo interno. Cada vez que una regla llama a sí mismo, suma 1 a la pila. Es así. Claro. No importa si está usando un tipo de dato, lo que sea o nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando una regla se llama a sí misma y hace recursividad, ¿los nombres de las variables siempre tienen que ser distintos o se pueden usar los mismos que la regla, el encabezado sería? Los nombres de la variable tienen como el dominio de la regla. O sea, lo que yo llamo h acá, solo vale h acá dentro de esta regla. Si yo acá le puedo poner h, y acá dentro de la regla, donde digo sí, solo sí, va a tener que valer h. Pero acá arriba, en la otra parte de la regla, puede tener otro nombre, o el mismo, y acá arriba también puede tener otro nombre. O sea que cuando le doy nombre a una variable, solo vale ese nombre en el dominio de la regla hasta el punto. Y puedo poner el mismo o puedo poner distinto.
Yo puedo llamar un leer lista, o por ejemplo, un prom lista, y recibir un prom L. O puedo llamar un prom lista y recibir un prom lista, no importa. Como que el dominio del nombre de la variable es solo en la regla en la que estoy. Bien, por eso en este caso del promedio, cuando se llama a sí misma, cambia para poder sumarse y contarse. Claro, claro. Bien. Lo que sí, los nombres cuando son iguales son el mismo valor. Por ejemplo, este suma Claro. es este. Pero podría tener otro nombre acá, y si la regla tendría otra parte, el segundo argumento podría tener también otro nombre. Por eso a veces hablo de argumento y no pongo el nombre de la variable, porque un mismo argumento, en otra parte de la regla, si prom tendría, por ejemplo, 3 partes, podría tener otro nombre ese mismo argumento, esa misma posición. Bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, les voy a compartir algunas resoluciones más que pueden tener valor. La idea es hacer ahora juntos, digamos. Yo les voy a mostrar unas resoluciones con algunas ideas mías, les explico algunos conceptos y le voy dejando algún ejercicio para que lo hagan solo ustedes. El ejercicio 11 dice: ingresa una lista de enteros e informar cuál es el mayor de todos los números. Una aclaración es que este tipo de ejercicio tiene muchísimas resoluciones. Eso lo pueden ver en los foros, que se le puede ocurrir muchas formas de resolverlo, y la que yo propongo no siempre es la mejor, pero es la que de alguna forma le explica algo. Ustedes pueden conseguir resoluciones mucho mejores, hasta más óptimas y más cortas. Entonces el ejercicio pide que uno ingrese una lista y después que informe cuál es el mayor de esos números. Como una primera aproximación a esa resolución, lo resolví con la estructura de la evaluación hacia adelante, que es la del primer contar. Es la que necesita un valor inicial, la variable, y necesitamos una variable extra para resguardar el valor, y la evaluación se hace antes de la recursividad. Esta puede ser una primera aproximación, y si la tienen clara, después pueden hacerlo de otra forma, por ejemplo, que implique usar una variable menos y con la evaluación después de la recursividad, la forma que siempre le insistimos que usen. Pero para una primera aproximación, esta es la que se ve más claro. ¿Cómo funciona esto? Leo una lista de enteros y llamo una regla que se llama mayor, la lista, un 0 y el número que va a ser mayor. La primera parte de mayor dice esto: cuando la lista esté vacía, cópiame el valor de la variable del segundo argumento, que va a ser el mayor número de la lista, en la variable de resguardo. Una variable que solo se usa para que el valor pueda llegar hasta este nivel. Entonces, cuando la lista esté vacía, el valor de la variable del segundo argumento, copiámelo en el tercero para que opere como resguardo y me llegue al nivel de inicio. La segunda parte de la regla: abre la lista en dos partes, en cabeza y en cola. A la variable del segundo argumento le pongo el máximo hasta el momento. Y a la variable del tercer argumento le pongo el máximo definitivo. Que va a ser, la del tercer argumento es la variable de resguardo, que en este caso solo se pasa como argumento, como lo vimos antes. Entonces, ¿qué voy a decir? Si h, que es el primer elemento de la lista, es mayor al máximo hasta el momento,
Entonces, copiame H en lugar del máximo hasta el momento. Copiame H en el segundo argumento. Entonces, cuando esto llama a la recursividad, si H es mayor al máximo hasta el momento, H toma el valor de máximo hasta el momento y en la recursividad ya reemplaza al valor máximo hasta el momento. Si H no es mayor al valor máximo hasta el momento, falla esta regla y entro acá abajo. Ese H lo descarto, creo esta regla de descarte que me permite ignorar ese H y pasar al próximo, y el máximo hasta el momento y el máximo definitivo lo paso como argumento porque como no fue mayor, se mantiene el mismo. ¿Cómo lo ven a esta resolución? Se entiende, sí. Es, Oh, utilizo, sí, Sí, se lee un O sea, poco más fácil. ¿cómo me dijeron? no, yo decía que, o sea, como va conservando el mejor valor hasta que encuentre otro. Así lo va Claro, haciendo. claro, Cuando ya encuentra otro que es mejor al que estaba como mejor, lo descarta y queda ese. claro. Evalúa siempre la cabeza y si la cabeza le sirve, reemplaza por la cabeza al máximo hasta el momento. Si la cabeza no le sirve, falla esto, falla esta regla y entra en otra regla que descarta, porque yo necesito descartar ese H para continuar con el próximo elemento de la cola. Sería para continuar con la cabeza de la cola, que sería el segundo elemento de la lista que tengo en ese momento. Va a recorrer la lista completa, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que siempre, ya sea que use el H o que lo descarte, siempre envía a la recursividad el T. Eso quiere decir que siempre le saca un elemento. Siempre saca la cabeza y envía la cola. Entonces, Y lo va haciendo de a pares, ¿no? O sea, compara cabeza con cola, o sea, el primer elemento en la cola. O sea, la cabeza con el primer elemento en la cola en el momento. Así lo va comparando. siempre compara la cabeza actual. La cabeza actual de la lista. Cuando Claro, pero yo ya... Sí, decime. con el primer elemento de la cola, ¿o no? No, no, no. ¿No? La única comparación que hace es el primer elemento de la lista contra el mayor hasta el momento, que está en el segundo argumento. Y la cola la pasa de largo, Ah, toma la cabeza siempre. siempre la cabeza. Entonces, por eso, en cada recursividad va a tener un elemento menos. Al yo dividir la lista en cabeza y cola, que cabeza es el primer elemento, y al mandar yo la cola de la lista a la recursividad, eso implica que cada vez que entro nuevo a la misma lista, tengo la cola de la anterior. O sea, tengo la misma lista menos la cabeza. Entonces ahí voy restándole siempre la cabeza de la lista hasta que un momento me queda vacía. Claro. Entonces seguro en algún momento va a quedar vacía y en ese momento, cuando yo no haya elemento, copio el valor en una variable de resguardo. Profesor, y si vamos a suponer que tenés una lista grande de 1000 valores y se da la casualidad que el segundo es el mayor, es como que tenés que hacer recorrer toda la Sí, lista medio en vano, ¿no? sí, va a ser eso. Va a ser eso. Claro. Por eso Sí, puede haber sí, una solución más óptima también. totalmente. Sí, sí, Claro. no, esto es lo más básico que hay. Lo más básico. Y se puede mejorar de un montón de formas. Pero por ahora, digamos, ya con que ustedes comprendan esto y lo que está pasando, Es válido, eh, digamos, la sí, resolución esta, digamos, para un examen también. sí, sí, Ah, sí, sí. ajá. Como hay temas, eh, como hay formas y formas en un examen, una resolución así, no me estaría,
o sea, me estaría dejando ver su comprensión de recursividad y backtracking en una resolución así. Yo puedo ver si están comprendiendo recursividad si ustedes me resuelven esto. Entonces es válido. El tema es que no hagan resoluciones que encapsulen, digamos, lo que queremos evaluar. Pero algo así funciona. Es más, esta forma se la puse así porque si ustedes la copian en su máquina, es más amena para pasar por Gtrace. Van viendo todos los pasos, van viendo la comparación, si se da o no, cómo envío la cola. Por eso se las propongo. No es ni cerca la mejor cita, pero es la más amena para ir con Gtrace despacio y viendo qué hace. Ah. Bueno, es el ejercicio mayor. El 12 Profe, una parecido. consulta. Entonces dijo que para el trabajo práctico se pueden usar las funciones nativas. Lo que es trabajo práctico, sí. Sí. Ok. Si son trabajos prácticos, sí. En este trabajo práctico 1, creo que es muy básico el código, que no lo van a necesitar. Pero en los trabajos que vienen puede ser que sí. Igualmente, si es así, nosotros ya lo sabemos y por eso se la ponemos en las diapositivas, para que usen esas que están en la diapositiva. Las presentamos para que sepan que están y que las usen en trabajo práctico. En el que están No es la haciendo entrega. ahora, no. La entrega del TP. Sí. La entrega del TP el 23 del 6. Ah, o sea, la semana antes del parcial. Sí. Esto yo lo había explicado, que era a propósito, porque hacer STP es una buena forma de estudiar para el parcial. Son los mismos temas que vamos a evaluar en el parcial. Entonces, una forma de, si ustedes lo resuelven a conciencia, digamos, ya estudiaron toda la práctica 1, por lo menos. Por eso está puesto una semana antes. El ejercicio... El ejercicio 12 es igual, nada más que dice cuál es el menor de todos los números. Que bueno, es una variante que van a tener que ver cómo la resuelven. El ejercicio 13 es, yo me olvidé de ponerlo, lo tengo que agregar, es opcional en la práctica, porque es bastante difícil. Ah, Me ya nos olvidé había dicho. escribirle, No, nos dijo la semana sí, pasada de ese. puede Era estar difícil. bien. Cuando lo agreguen en el foro le pongo entre paréntesis opcional, háganlo los que quieran. Creo que más adelante en las diapositivas se lo doy resuelto, pero si quieren hacerlo, si no, no. El 14 lo vamos a ver. El 14 dice, ingresa una lista y determinar el primer elemento que se repite. Y ahí me gustaría preguntarle cómo se le ocurre resolver algo así. Si ustedes vieron, las resoluciones son muy compactas. En lo que respecta a cantidad de código, la mayoría de los ejercicios se resuelve con muy poquitas líneas y cortas. Es más importante el tiempo que ustedes se toman para pensar cómo resolverlo a nivel lógico. Si ustedes se le dice que ingresen una lista y determinen el primer elemento que se repite, ¿de qué forma se le ocurre que se puede resolver esto con lo que estuvimos viendo? Las reglas que estuvimos viendo. Se puede ir recorriendo la lista como en el ejercicio que estábamos viendo anterior, de promedio, e ir comparándolo contra una que se guarde para ver si es igual el Bien. valor. Sí, esa es una forma y está muy cerca de la que pensé yo. Hay una que es así, nada más que es un poco más específica, y es como la idea. ¿Algún otro que tenga así una idea similar a esta para resolver este ejercicio?
No sé, no se me ocurre otra, pero podría ser, por ejemplo, porque en realidad, si vos vas, o sea, para ir guardando una variable, después cuando en realidad tenía que guardar una cantidad de variables del mismo tamaño de la lista, entonces la otra que sería un poco más eficiente podría ser o sea, agarro la cabeza de la lista y llamo a una función recursivamente con la cola, que sería otra sublista, ¿no? Y me fijo si ese elemento está ahí adentro. Después, si no lo si lo encontró, lo muestro. Si no lo encontró, agarro la cola que me quedó y llamo otra vez la recursividad con la subcola siguiente y así hasta que en algún momento lo va a encontrar. Perfecto. Perfecto. Creo que esa es la forma más fácil. Y esa regla recursiva que vos dijiste que para llamar puede ser el pertenece, que ya lo Claro, mostramos en la diapositiva. Es decir, una forma de encarar este problema es cómo detecto el primer elemento que se repite y la primer cabeza que pertenezca a su cola es el primer elemento que se repite. Voy evaluando las cabezas de la lista. Si la primera cabeza que encuentro en la lista que pertenezca a la cola, se puede decir que es el primer repetido. ¿Qué le parece eso? está bien. Sí, Bueno, entonces con esa lógica, y en parte también para mostrarle cómo es la propuesta para que ustedes usen el pertenece está pensado para que ustedes lo usen así adentro de otra regla. ¿Y el Que lo pertenece sí tengan. se puede usar? ¿Es válido Sí, para sí. usarlo en examen? Sí, sí, porque el Ah, pertenece lo van a tener que escribir. eso sí, Lo tienen que se escribir puede. porque, claro, un elemento pertenece a una lista si es la cabeza o si el elemento pertenece a su cola. Eso es el pertenece. Entonces yo, para saber cuál es el primer repetido, leo una lista y llamo a primer repetido. Abro la lista en cabeza y cola. Si pertenece la cabeza a la cola, digo, el primer repetido es y lo muestro. En caso de que no pertenezca a la cabeza a la cola, falla esta regla y voy a la regla de abajo, que es una regla de descarte, que saltea la cabeza y envía la recursividad a la cola de la lista, que vuelve a entrar acá arriba y vuelve a preguntar si esa cabeza pertenece a la cola. Eso va a ocurrir hasta que encuentre un repetido o hasta que se vacíe. Cuando la lista se vacía, este falla y entra acá abajo y le muestra el mensaje de que no hay ningún repetido en la lista. Ah, La idea es que se acostumbren a usar el pertenece como un recurso y no se compliquen queriendo programar, digamos, reglas complejas que tengan la lógica del pertenece mezclada con la del primer repetido, sino que lo vean, o sea, yo tengo una regla que si pertenece un elemento en la lista me da true y si no me da false. Entonces la uso acá adentro. Y eso se usa mucho en exámenes. En un examen por lo general se lee un enunciado y ustedes dicen, bueno, acá va un pertenece, acá uso un contar, acá uso un leer, que son reglas que les damos, que ustedes la tienen que escribir, pero la pueden usar como una regla a llamar. Este de primer repetido, ¿cómo lo ven? Abrir la lista y decir, si pertenece la cabeza en la cola, es el primer repetido. Si no, lo descarto. Cuando se vacíe, muestro que no hay repetido. ¿Ese se interpreta? ¿Tienen Sí, se alguna duda? entiende. No. Entonces, en este ejercicio se ve cómo ustedes pueden usar el pertenece adentro de otra regla y usarlo como una regla que yo llamo y que pueda no fallar.
Si falla, me hace que falle la regla y que yo tenga que entrar en la otra parte de la regla. Si no falla, hace que yo pueda avanzar dentro de la regla y cuando llego a este punto, termina la regla, termina el programa. Ah, no. Vamos. Y vamos a ver uno más. El 15, que creo que es el más importante de todos. El 15 es un ejercicio en el cual ustedes tienen que crear una lista, que es algo muy pedido en exámenes. El que ustedes, adentro de una regla recursiva, si se cumple una condición o no, según si se cumple una condición, vayan armando, vayan agregando o no elementos a una lista. O sea, el armar una lista. Entonces dices, ingresar a una lista y determinar a través de una segunda lista todos los elementos que se repiten. Ya se pueden imaginar que vamos a usar todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Entonces, ingreso una lista. Si un elemento se repite, lo agrego a una segunda lista. Si ese elemento no está repetido, no lo agrego. Entonces, Podría ser. Ah, sí, dale, a ver, coméntame, ¿cómo se le ocurre? no, pensaba muy parecido al 14, pero con alguna función agregar y que vaya agregando a la cola los elementos, pero no sé. Bueno, eso muchas veces lo programan, pero hay una cuestión que es que teóricamente ustedes ya vieron una regla que de alguna forma armaba una lista, que es el leer. Si ustedes se fijan, el leer es una regla, la regla más básica que hay, para que ustedes vayan agregando elementos a una lista. Entonces, cuando se les pide armar una lista, lo que tienen que hacer es, de alguna forma, replicar la lógica del leer, pero adentro de una regla. Y lo que tienen que hacer son 4 pasos que siempre se hacen, y si hacen eso, van a estar armando una lista. Los 4 pasos son la forma simplificada de verlo. En realidad el mecanismo es complejo y es lo que ven cuando corren el leer por G-Trace. Pero como para no tener que hacerlo tan complejo cada vez que lo quieren pensar, pueden hacerse esa que le digo yo, los 4 pasos para armar una lista y están en el leer. Entonces, cuando yo quiero armar una lista, tengo que, primero, iniciar una lista en vacío. Yo inicio una lista en vacío, que es la lista a partir de la cual se van a ir agregando los elementos. Tengo que abrir esa lista. En una regla recursiva, abro la lista en cabeza y cola. Es el segundo paso. El tercero es darle un valor a la cabeza. Y el cuarto es llamar recursivamente a la cola. Si yo hago estas 4 cosas de iniciar la lista en vacío, abrir una lista en cabeza y cola de una regla recursiva, darle valor a la cabeza y llamar a la recursividad con la cola, voy a estar agregando elementos a una lista. Esa es la versión simplificada. La versión compleja es la que ven cuando pasan el leer por G-Trace. Entonces el ejercicio decía que yo ingreso una lista y si un elemento está repetido, lo agrego en una segunda lista. Entonces voy a hacer leer una lista, voy a llamar a repetidos con L y este repetido me va a devolver la lista de repetidos, que es lo que voy a mostrar. El leer es el mismo de antes, el pertenece el mismo de antes, y repetido va a funcionar así. Repetido dice que yo voy a ir recorriendo la primera lista, la del primer argumento. Cuando la lista del primer argumento quede vacía, yo voy a iniciar la lista del segundo argumento en vacío.
Entonces ahí ya cumplí la primera parte. La lista que voy a armar se inicia en vacío. La segunda parte de repetidos. Yo abro la lista que voy a recorrer y abro la lista que voy a armar. La lista que voy a armar la abro y ahí cumplo el segundo paso. Abrir la lista en una regla recursiva. El tercer paso es darle un valor a la cabeza de la lista que estoy armando. Y esto lo hago con la lógica que venimos usando. Yo pongo H1 acá y H1 acá. Esta es una variable instanciada y esta es una variable no instanciada. Quiere decir que si este pertenece, da true. Si pertenece la cabeza a la cola, este H1 se copia en la cabeza de la lista que estoy armando, cumpliendo la condición 3, darle un valor a la cabeza. Y lo que resta es llamar recursivamente a la cola, con T2. Este ejercicio tiene un plus, que es, hay que evaluar qué pasa si no pertenece. Si no pertenece la cabeza de la lista a la cola, tengo que agregar una regla de descarte. O sea, esto falla esto, entonces agarro y a la cabeza de la lista que no está repetida, la ignoro, envío recursivamente la cola y la lista de repetido la envío entera para conservarla. Y con este mecanismo, a la vez que voy recorriendo una lista, si se cumple una condición, voy armando otra. ¿Cómo lo ven esto? Este medio un poquito Es complicada. más complejo, claro. Sí. La idea, fíjense que el esfuerzo por la práctica es ir sumando de poquito de complejidad, pero llega un momento que se va poniendo más difícil. Tenemos... Profesor, una Sí. pregunta. ¿El examen incluye hasta el ejercicio 10 de la práctica 2 o toda la práctica 2? No, hasta el 10. Bien. O sea, esta parte no está incluida. Es hasta el 10. Esta parte no está incluida, pero yo me detuve a explicársela con este nivel de detalle porque la práctica de listas es central casi, por ejemplo, en todo lo que sigue y todo lo que es examen, el examen de aprobación directa o si van a un examen final. La mayoría de los ejercicios tienen estas cosas, digamos. Esto que le estoy mostrando ahora acá, de usar un pertenece, usar un leer, de armar una lista, está siempre, digamos, en los exámenes. Es como muy importante este tema. Entonces, por eso me detengo, por más que no entre en el examen que viene ahora. ¿El miércoles que viene va a ser de consulta la clase? En realidad, miércoles que viene no va a haber clase porque nosotros estamos tomando final. Claro. Y no nos llegamos. Me parece que no llegamos a las 6. La idea que yo le propuse es que me hagan todas las consultas por mail. Todas las consultas que tenga por mail y yo le respondo todo. Me tomé el tiempo para pensar mucho y siempre todas las dudas que he tenido años anteriores las voy diciendo en los videos. Entonces, en el peor de los casos, ante una consulta, le digo, repasen tal video que lo digo, y si hay algo que realmente no quedó claro, les grabo un video o armaría una clase para explicar esas consultas, digamos. Y me parece que la mayoría de las cosas están explicadas en algún momento. Sí. A mí, respecto a me queda una duda. Yo entiendo que cuando repetido llama pertenece y da true, H1 se copia en la lista que se está armando, pero no entiendo cómo después eso pasa a recursivamente ir completándose la segunda lista. No me doy cuenta de la cabeza, pero no me doy cuenta qué pasa con la cola.
No sé si Bien. se entiende mi pregunta. Sí, se entiende, se entiende. Es complicado. El tema es que responderlo acá es más difícil. Es más fácil responderlo en el leer. La lógica es la misma. Yo acá leo la cabeza y llamo recursivamente a la cola que es T. Esta cola va de alguna forma quedando, ¿cómo se dice? Quedando inconclusa hasta que se agrega, hasta que termina el ejercicio y ahí recién ahí se va armando la T que quedó inconclusa. Si quieren, voy a intentar mostrárselo con... ¿Dónde está? Esto. Voy a intentar mostrárselo el leer con G-Trace, a ver si se ve eso que me preguntan. Porque este es importante que lo entiendan primero con el leer, porque después intentar entenderlo con los otros ejercicios más complejos se pone complicado. El 1. Estos mensajes que me da acá, que son de error, es porque yo, por practicidad, tengo puesto el leer en todo el ejercicio, copio el leer, por si quiero ejecutar solo uno. Pero cuando lo ejecutas, haces un consult en uno y después hacer en otro, y también está el leer, te dan warning de que esa regla ya está definida. Pero no pasa nada. Entonces, voy a intentar pasar el G-Trace, el leer por G-Trace. Bien. Voy a leer. Yo por cada vez que lee H, voy guardando ese valor en la pila. O sea, leo H, entonces H vale 1. Y llamo a la recursividad T. Pero ese T queda armado con una estructura, pero vacío. Entonces, voy avanzando y voy cargando todos los valores de H. Entonces, si yo veo acá, fíjate que H vale 1, H vale 2, H vale 3 y H está vacío. Lo interesante es la T, porque la T, al ser llamada recursivamente, va tomando una forma que como que queda pendiente de resolver. Es una forma en la cual se está llamando a sí mismo. Y eso es como la parte más difícil de comprender, que es una T que tiene toda una estructura que está pendiente de resolver. Y recién cuando ese valor de T llegue a una lista vacía, es que va a empezar a formarse de atrás hacia adelante la lista. Fíjate que a partir de ahí, T toma vacío. Ahora se agregó el 3. Ahora se agregó el 2 y ahora se agregó 1. Es decir, se va anidando recursivamente T hasta que T vale vacío. Y a partir de ahí, los H que fueron quedando en la pila, de atrás hacia adelante, se van agregando en ese T y van completando la lista hasta que termine. Pero sí, eso es una de las cosas más difíciles de ver, que hay que sentarse con detenimiento y analizarlo, pero es así, digamos, es la forma que hay. Pasar el leer por G-Trace.
Y esa misma lógica después se ve en un ejercicio así. O sea, este T2 en ningún momento toma valor, sino que simplemente se va anidando un valor inconcluso hasta que se inicia en vacío, y a partir de que se inicia en vacío empieza a volver hacia atrás y todos los valores de H1 que fueron quedando en la pila se van metiendo ahí adentro. Entonces cuando termina la regla, este T, este segundo argumento, tiene todos los valores que le fui agregando. No sé si se entiende eso, si quedó claro. Sí, bastante más. Me cuesta visualizarlo, pero sí lo entiendo. Bien. Bueno, ese es uno de los clics más grandes que hay. Como que es recursividad y es aparte complejo. Pensar que una variable se va anidando con un valor que ella, o sea, va anidando un valor donde ella misma está dentro del valor hasta que un punto arranca con un valor y se empieza a completar de atrás hacia adelante. Eso es importante que lo entiendan, que se tomen el tiempo a entenderlo. Lo que termina pasando es que lo entienden una vez y después ya se olvidan, porque saben que dando este formato a una regla se arma la lista. Por eso le tiré el tip de los 4 pasos, porque una es cada vez que armo una lista entender lo que está pasando, que es muy complejo, y la otra ya sé, si tengo que armar una lista ya sé lo que tengo que hacer. Yo sé que si le inicio en vacío, le doy un valor, llamo a recursividad, se arma. Lo mismo que acá. Le inicio en vacío, le doy un valor a la cabeza, llamo a recursividad a la cola, se arma la lista. Esa es la forma fácil. La forma compleja es querer entender realmente cómo funciona, que es recomendable para hacerlo las primeras veces, en la etapa en la que están ustedes, pero después se asimila y no lo pensás más eso. Ya lo asimilás y hacer los pasos y listo. La analogía de darle un valor, como en el caso de leer el read, es llamarla H1 para que tome el valor de H1. Claro, exacto. Exactamente. Es así. Que este se copia acá, aprovechando de que este es una variable sin instanciar. Entonces este se copia acá, le estoy dando un valor H1. Muy bien. Bueno, el ejercicio 16 y 17 les quedan también para ustedes. Bien, hasta acá llegaríamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que me quieran hacer. Y lo de si hay una clase para, digamos, de consulta, ¿se va a definir, digamos, la semana que viene? Sí. ¿Qué día puede ser? ¿En qué horario? Sí, sí. Lo que no le puedo decir es, voy a tener que meterla en algún día que posiblemente no sea el miércoles, porque el miércoles tenemos examen en la tarde, examen final, mesa especial. Claro. Lo voy a ver. Si yo por lo general, como le dije, como ya tengo visto cuáles son sus dudas más comunes y todo, cuando ustedes me escriben, la mayoría de las veces ya sé qué responderle, o si les tengo que mandar algún recurso, decir miren acá, está acá. La mayoría de las veces se resuelve así. En caso de que me digan, no, mira, profe, no entiendo. Ahí sí, coordinamos. Coordinamos principalmente con la persona que tenga la consulta, que es la que va a pedir la consulta, y de último le informamos y que el que pueda se suma. Y si no, también de última la grabamos y la subimos grabada. Pero principalmente eso. Yo creo que por mail lo vamos a resolver la mayoría de las dudas. Y lo demás lo coordino con el que tenga la duda y lo informamos para que sume el resto, y si no, grabamos. Genial, profe. Buenísimo. Perfecto, entonces. Buenísimo. Bueno, Si no tiene más duda, entonces hasta acá llegamos. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias.
Saludos a Chau, buenas todos. tardes. Chau. Chao, gracias. Chao.